Televisión más humana. El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo y violencia. Clasificación adulto. El siguiente programa cuenta con el sistema de Closed Caption. Sexo sin censura. Muy buenas noches a todos y todas, esto es Sexo sin Censura, el programa que hace Cana del Capital y el Diván Rojo con el ánimo de generar reflexiones críticas en torno a la sexualidad y la erótica humana, para que a partir de esas reflexiones podamos despertar la conciencia y a partir de ahí poder construir una ética propia, auténtica y bastante humana. Y aquí, como siempre, nos acompaña nuestro camarógrafo estrella, Marroco. Marroco, estamos con él como de costumbre. Y hoy vamos a tocar un tema. ¿Vos sabés aquí los médicos que están sentados o no? No. Todavía no. Es que bueno, por efectos de archivo, ¿con quién estamos? ¿Cómo hacen? Pero bueno, nos decían, hoy vamos a estar hablando acerca de los métodos definitivos de planificación. ¿Sí? Que a veces tiene más reversa otra cosa que estos métodos, pero vamos a hablar sobre ellos. Justamente vamos a hablar de la vasectomía en el caso de los hombres, o la ligadura de trompas o tubectomía en el caso de las mujeres. ¿Usted ya se hizo la vasectomía o no? No. ¿Usted qué ha pensado sobre eso de los hijos y demás? No, yo quiero tener hijos y si así los tuviera yo no me haría la vasectomía. ¿Y por qué? Yo creo que a uno le empiezan a bajar un poquitico la... ¿No será? ¿Qué? La potencia, sí, porque uno, un Joyce mental, tú sabes. Sí, sí, ya nos habías dicho, aclarado a todos los teleconscientes. Entonces, no, con la vasectomía de pronto pierde una potencia, ¿no será? Como Sansón cuando lo peluquearon. Pues vamos a ver, ahorita vamos a hacerle esa pregunta a alguno de nuestros médicos, a ver si eso es otro mito más que tiene la gente acerca de la vasectomía, o si sigues con esa superpotencia mental, pero sin hijos. Bueno, eso lo vamos a resolver hoy aquí, claro que sí, Marroco. Espero que te sirva el programa de hoy para aclarar esos mitos. Y bueno, recuerden que este es un programa en vivo, hoy es un programa muy especial. Cambiamos de formato, es el consultorio sexual, en donde ustedes son nuestros protagonistas. La idea es que ustedes nos estén llamando permanentemente para poder resolver todas sus inquietudes a partir y porque estamos contando pues con estos médicos. Hoy estaremos hablando de estos temas, así que si ustedes están en Bogotá nos pueden llamar al 457-8306 o al 457-8307, y si está por fuera de Bogotá, pues al 018-12-4460. Yo soy Alejandra Quintero, psicóloga y asesora sexual, y esto es Sexo sin Censura. Hoy nos acompañan entonces nuestros queridos médicos, Hugo López Ramos, quien es médico urólogo y epidemiólogo clínico de la Javeriana, y también Jorge, quien ya te habíamos tenido aquí en varios programas, Jorge Alberto García Pertús, quien es ginecólogo obstetra y epidemiólogo de la Universidad del Rosario. Ustedes bienvenidos y cuéntenme qué es este tema del que estamos hablando, qué es eso de la vasectomía y de la ligadura de trompas. Empecemos por vos. Bueno, entonces... Vamos a una gráfica por acá. ¿Es la gráfica del útero? Sí. Pues el útero es el órgano en el cual crecen los bebés durante el embarazo, ¿cierto? Este es el útero. Esta parte de acá es la vagina, es el órgano sexual por excelencia. Es la parte del cuerpo de la mujer en donde entra el pene hasta aquí, ¿de acuerdo? En este sitio se produce la eyaculación y los espermatozoides suben por este canal, entran al útero y entran por las trompas, que son muy estrechas, ¿de acuerdo? El ovario ovula, uno de los dos ovarios ovula, y el óvulo entra por este extremo, y es en la trompa donde se unen el óvulo y el espermatozoide, y al unirse se forma el embarazo. Si yo cojo esta trompa, hago un nudo aquí, hago otro nudo aquí, y la corto en la mitad, es imposible que el espermatozoide y el óvulo se unan, y por lo tanto esa señora no va a ser fecundada y no va a quedar en embarazo. Bueno, ¿y cómo que la cortan? O sea, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Cómo invaden el cuerpo de una mujer? ¿Cómo es la cirugía específicamente? Porque uno podría pensar que antes le hacían a uno un moñito, como un nudito,
¿Y ahora cómo es el procedimiento? Hay varias técnicas, pero a grandes rasgos hay una técnica, 3 técnicas. Una que es inmediatamente después del parto. Después del parto, el útero está grande porque allá había un bebé. Entonces uno entra por el ombligo de la señora, hace una pequeña incisión o una pequeña herida por el ombligo de la señora, busca las trompas, las amarra, las corta y puede quemar un poquito los extremos. Quema los extremos como para que se cierren. Correcto. Y para que no sangre eso que uno cortó. Eso es inmediatamente después del parto. Eso es una opción. La otra opción es tiempo después, cuando el útero ya no está grande, sino que está mucho más abajo, y se hace una herida por encima del huesito del pubis, por donde empiezan los pelitos en las señoras. Se hace una herida ahí, y lo mismo, se buscan las trompas, se amarran y se cortan y se queman. Se amarran, se cortan y se queman. La tercera opción es la ligadura de trompas por laparoscopia. ¿Qué es la laparoscopia? Es introducir un tubo por el ombligo y otro tubo con una pinza por un ladito del cuerpo, por acá más o menos. Y lo mismo, que el primer tubo, el del ombligo, tiene una cámara mediante la cual uno ve las trompas y con la otra pincita las corta, las quema y las puede ligar con sutura o con unas bandas que se pueden poner para obstruir la trompa y que pase lo mismo, que no haya unión entre el óvulo y el espermatozoide. Bueno, ahorita vamos a hablar entonces un poco más a profundidad al respecto de esto, Jorge. Y en el caso de Edu, cuéntanos un poco cómo es el tema de la vasectomía. ¿Cómo es el procedimiento quirúrgico así en cortas palabras? Bueno, también para resumir, aquí tenemos el aparato genital masculino. Lo que hacemos en la vasectomía es una cirugía muy sencilla, es una cirugía de 10 minutos de duración, donde entramos por vía escrotal. 10 minutos. 10 minutos. ¿Cuánto dura en el caso de la tubectomía? Más o menos lo mismo, unos 10 minutos. Ok. Aquí no se dejan puntos, ¿sí? Entramos con unas pinzas muy pequeñitas y lo que hacemos es que cogemos el conducto deferente, que es el conducto que sale del testículo que lleva los espermatozoides, lo cortamos también, lo seccionamos y lo ligamos. Básicamente hacemos eso, uno por cada testículo y listo. ¿Cómo que se liga? Se corta, cogemos el conducto, lo cortamos, ligamos un segmento y ligamos el otro segmento. Ajá. En este caso no lo queman como sería en el No caso se quema, de la... hacemos una cosa que se llama interposición de fascia, que es poner una telita que hay en el testículo entre uno y otro. Ajá. A pesar de eso, en uno de cada 1000 pacientes vuelven a comunicarse. Uno Rarísimo, de cada 1000 pero pacientes puede por pasar. puro proceso involuntario, o sea, se unen. Por la suerte que le tocó a esa persona y se vuelve a comunicar. Bueno, Gustavo, cuéntanos cómo van nuestras redes sociales. Pues muy buenas noches, Aleja, y muy buenas noches a todos nuestros teleconscientes. Recuerden que hoy vamos a estar entregando entradas para el show Impulsos 2013, que es un festival de danza contemporánea. También vamos a estar entregando hoy el libro El sexo inteligente de Marty Klein. Más adelante vamos a estar hablando de él. A todas las personas que nos escriban hoy a nuestras redes sociales, @sexo sin censura 2 y en Facebook Sexo Sin Censura. Ya algunos han reportado sintonía. Alice Wonder nos dice, apoyando la causa y promoviendo la responsabilidad de los hombres y mujeres en los métodos de planificación definitiva. Hay un mensaje bien interesante de mucha gente sobre, hablando de este tema de la anticoncepción definitiva, y es que invitan a muchas familias a que desconocen este tema, pero que lo hagan porque ya tienen muchos hijos, y seguramente ellos asumen que esas familias no lo saben y los invitan a que se la practiquen. Y a veces también un excelente método anticonceptivo es el televisor. No solamente ayuda a que las parejas reduzcan sus relaciones sexuales, sino también la comunicación y el deseo en pareja. Aleja, hay una cosa chiquitica. Nos están saludando toda la comunidad que nos ve desde Onda Tolima. Ajá. Siguen muy bien el programa y nos hacen una gran invitación para que estemos allá y los acompañemos para hacer el programa desde por allá, desde Onda Tolima. Bueno, pues claro, invítenos porque desde allá hacemos, porque la idea es poderle mostrar a la ciudad y a todos que en cualquier lugar de Colombia podemos hablar de sexualidad. Ahora vamos a ver un video, queridos doctores, les quiero presentar a Amparo María del Negro, que representan una familia tradicional colombiana, y veamos cómo Amparo María quiere empezar a hacer o está pensando en el tema de la ligadura de trompas. Veamos. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué hace, negro? Leyendo, mami, ¿no ve? Sí, siempre hace usted lo mismo, no hace más, negro. Es que imagínese, negro, que la vez pasada estuve leyendo un artículo y en las noticias y la vecina también. Uy, qué me dijo- bueno, eso. Sí, pero póngame cuidado, negro. A ver. Entonces se me ocurrió una idea fantástica, mijo. Me imagino. Cuéntela, a ver. Entonces es que resulta
resulta que con tanto peladito que hay por ahí desamparado, mijo, y pues como nosotros ya... Yo no tenemos voy a hijos, adoptar a Amparo María, ya con esos 2 chinos que tenemos es más que suficiente. Yo sé, mijo, y es que yo no quiero tener más hijos, negro. Yo tampoco. Por eso, mijo, entonces resulta que ligarse está de moda y yo no quiero ligar. Sí, eso sí que se va a ligar, ¿cómo La así trompa, ligar? mijo. ¿La trompa? Sí. Uy, pero mija, pero está bien que restrinja un poco el habla, pero tampoco es tan drástico para coserse el pico, tampoco, mija, Ay, no sea tan negro, pero exagerada. Sí, además no es una trompa, son 2 trompas, negro. 2 trompas, yo sí decía que uno no podía hablar tanto en la vida por una sola. Si ve, me metiera un gato por liebre. Ay, negro. Esto es un descubrimiento, de verdad. ¿Cuánto me va a costar eso? Mijo, ¿cómo se nota que usted solamente lee carro, cierto? Toc, 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 mijo, hueco eso, en serio. No es eso, mijo. Son las trompas, pues las de falopio, mijo. Para Por no allá tener más adentro. hijos. Sí, sí, sí. Entonces resulta que la vecina me dijo que buscara acá en el directorio y encontré esos hospitales, negro. Para que me dice, mira, encontré esas clínicas, mijo, pues para que usted llame y averigüe. A ver Amparo cuánto María, vale. pero eso debe ser primero carísimo y además eso antiséptico por allá, ya averiguó bien, eso que le toquen sus partes pudendas, que la vean en viringa bola, tampoco Amparo María, tampoco. Ay, negro, pero es que usted sí, mi hijo, ¿por qué no llama en vez de antes de estar poniendo tanto pereque? Mire, voy a llamar a una sola y ya nomás, muestre a ver, ¿cómo es? Acá, mire, un marque acá, mire. Y pregunte, mijo, cuánto vale, si es muy caro, si duele mucho, amigo, yo quiero saber si eso duele. Aló. Buenas. Señorita, hágame un favor para averiguar cuánto vale una ligadura de trompas. Sencilla, por favor. No, pero ¿cómo así, señor? No, pero ¿cómo así? No, ¿qué? Pero señorita, ¿cómo así que no? Pero ¿con principios morales? ¿Cómo? Pues ¿cuánto vale? Usted me dice, no la hacen. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasó, negro? Que no, que porque por principios morales allá en ese sitio no la hacen. Pero ¿con qué principios de qué, negro? Eso fue que usted marcó mal, mijo. No, yo marqué bien el mal número que usted me dio. Sí, vean para María, mire, yo estoy ocupado. Ahoritica no, dígale a su vecina. Cuando tenga toda la información completa, me avisa y listo. Hacemos la vuelta. Usted no colabora, usted quiere más peladito, ¿cierto, negro? Bueno, y ahí acabamos de ver cómo, a pesar de que la mujer había tomado la decisión de realizarse este procedimiento de la ligadura de trompas, pues llamaba a lugares y le impedían realizarse esta cirugía. ¿Esto actualmente pasa en Colombia? Sí pasa, hay algunas instituciones que por razones religiosas no están de acuerdo con la ligadura de trompas, entre otras cosas, y pues es un tema que puede presentarse. Y entonces, ¿uno qué hace ahí? O sea, Pues- si uno va a la clínica, digamos que es un poco reconocido, prestigiosa, pero resulta que tiene esa vocación religiosa, ellos por vocación religiosa se oponen a la ligadura o a la vasectomía, pero uno dentro de sus derechos sexuales y derechos humanos decide no tener más hijos porque ya tiene la cantidad que quiere o no tiene y punto, se la quiere hacer, entonces ¿a dónde recurre? Hay un tema más personal que institucional, o sea, lo que dice la ley es que el médico también por sus creencias religiosas o por razones personales puede negarse a hacer ciertos procedimientos, en cuyo caso la paciente pues puede buscar otro médico que no tenga ese impedimento, por decirlo de alguna manera, y que le preste el servicio que la señora está solicitando. O también simplemente el médico y el paciente pueden buscar otra institución donde se puedan hacer el procedimiento. Fácil como Y a propósito de ese procedimiento, ahí acabamos de ver a Amparo María, llamó a una clínica específica del directorio, pero ¿cuál sería el procedimiento como a seguir, que a buen precio, confiable, con un médico ético? ¿Cuál sería ese procedimiento? Pues yo pienso que la última pregunta que se debe hacer es la del precio, no porque no sea importante, sino porque antes hay que asegurarse de ir a donde haya personal calificado para hacerse el procedimiento que uno quiera hacerse, en este caso la ligadura de trompas o la vasectomía. Eso es básico, ya después pues uno pregunta precios y esas cosas. Y uno, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Eso está cubierto por el POS o no? Sí, la vasectomía está cubierta por el POS. Simplemente lo que tiene que hacer la persona es, el médico general usualmente lo remite al especialista, en este caso el urólogo, y el urólogo le explica en qué consiste el procedimiento, le da como un taller de vasectomía
donde resuelve todas las dudas que en este tema son muchísimas y lo programa. Es un procedimiento de bajo costo que, como se los estoy diciendo, está cubierto por el POS, es un procedimiento PIP. También la ligadura. Ambos son derechos de los colombianos, son derechos ya conseguidos, pues, y por lo tanto los pueden solicitar sin costo alguno. Bueno, por fortuna al menos ya podemos tener ese derecho sobre el control de nuestra reproducción, porque a veces parece bastante atropellado. Tenemos a Félix en la línea, él tiene 40 años. Muy buenas noches, Félix, y bienvenido a Sexo Sin Censura. Muy buenas noches, hombre. Qué bueno haberme podido comunicar con ustedes. Tengo una pregunta para el doctor Hugo. Claro que sí, adelante. Bueno, mire, mi pregunta es la siguiente. El doctor hablaba acerca de la vasectomía cuando realizan la ligadura o el corte en el conducto ese que va de los testículos y que produce el esperma, ¿cierto? Quiero saber qué pasa con esos testículos si siguen produciendo esperma, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese esperma, doctor Hugo? Claro que sí, Félix, muchísimas gracias. Y claro, es una pregunta que todos nos hacemos porque evidentemente no se quitan los testículos. La producción de espermatozoides continúa, pero le están cortando el caminito por donde pasan esos espermatozoides. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, Alejandra, hay una cosa que es bien importante y que hay que aclarar, es que los testículos producen los espermatozoides, que son las células de la fecundidad. El semen como tal se produce en unas glándulas que están en la pelvis que uno no toca en cirugía, que se llaman las vesículas seminales. El ejemplo claro que le damos a los pacientes es que después de la vasectomía el semen sigue siendo exactamente igual, es como tener un río pero sin peces. Lo que pregunta Félix es qué pasa con las células, con los espermatozoides como tal. Como son proteína, el testículo los reabsorbe como tal. No deja de producirse el espermatozoide, sino que disminuye la cantidad de espermatozoides que salen. ¿No se les crece un poquito más los testículos después de la Absolutamente vasectomía? para nada. Siguen siendo exactamente iguales. Bueno, pues ya ves, un río sin peces entonces, pero ¿cuánto tiempo se demora de que no haya peces? Porque entonces también resulta de que dicen, no, después de la vasectomía ya puedo tener relaciones sexuales y resulta que a veces gente con vasectomía dejan embarazo también. Sí, es bien importante aclarar eso y es que después de la vasectomía, más o menos a los 3 meses o a las 20 eyaculaciones, hacemos un examen del semen que se llama un espermograma y con ese examen sabemos si ya no hay espermatozoides. Una vez tengamos un espermograma que nos diga que la persona no tiene espermatozoides, puede iniciar su vida sexual sin ningún tipo de protección. Bueno. Pero son 3 meses bajo la responsabilidad del paciente que tiene que planificar. Pero 3 meses en donde necesita evacuar esos espermatozoides con masturbación o así sin masturbación se van evacuando Como te solos? digo, más o menos son 20 eyaculaciones para evacuar todo el resto del conducto. Ok, y en el caso de la ligadura, cuando se corta ahí el caminito que permite al óvulo bajar y descender al útero, ¿qué pasa con esos ovarios? Con esos óvulos. Los óvulos también se reabsorben, ellos flotan por dentro del cuerpo de la señora y se reabsorben. Y se reabsorben. Bueno, entonces todos se reabsorben, no hay ningún problema, pero también había otra pregunta que nos decían que a veces las personas con vasectomía pueden desarrollar cáncer de testículos. No hay ningún estudio que muestre eso. No hay ningún estudio que tenga relación directa ni con cáncer de testículo ni con cáncer de próstata tampoco. Bueno, ahora vamos a ver qué pasó con esta pareja de Sexo Sin Censura cuando visitó Profamilia. Veamos. Mija, esto va a salir carísimo, eso no, devolvámonos para la casa, de verdad. Que no, negro, yo ya le dije, mijo, además ya encontramos la asesoría acá, todo. Negro, además, venga y preguntamos, solo por preguntar, mijo, Pero por si salir. es para no tener chinos, pues, con el método Diogino, Que ¿sabes? así fue que tuvimos a los 2 peladitos en la casa, mijo, venga, más bien preguntamos. Yo no sé, mijo. Ay, mijo, que sí, mire, ya llegamos y todo. Buenos días, ¿cómo está? Muy Mucho buenos gusto. días. Amparo María, para Amparo servirle, María, ¿cómo está? Buenos días, mi nombre es Orfanelli, mucho gusto, Mucho señor, gusto. buenos El días. negro. ¿Cómo me le va? Doctora, lo que pasa es que venimos para una consultica, a ver si usted nos Mucho colabora. gusto, bien, puedan, sigan, tomen asiento. Gracias, doctora. Siga, mijo. Ya conocían a Profamilia, es la primera vez que vienen por aquí. Ya habíamos venido por acá antes, ¿cierto, mijo? Pero en contra de mi voluntad, porque ella es la que ella es a toda hora de hacer las cosas como quiere. Aquí la gente viene libre. De todas formas, esperamos que usted se sienta muy cómodo aquí. ¿Y cuál es el motivo de su visita? Pues, ¿En qué le podemos atender? Pues, doctora, lo que pasa es que la verdad me dijeron que ligarse está de moda y pues yo me quiero ligar las trompas, mijo, ¿cierto? Sí, aquí le cosen, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es eso? Ya les voy a explicar sobre eso. Está de moda, sí, pero es que la operación de trompas o ligadura o pomeroid, como le llamen, es un procedimiento para ya no tener más hijos. Sí. Y
debe ser voluntario. Se llaman ligadura porque en una época se ligaban las trompas con un anillo, con una cera especial. ¿Y ese anillo no se sale, doctora? Hoy en día ya no se está utilizando. Ah, no bueno, se listo, afane. sí, porque... Pro familia, la técnica que está utilizando es cauterizar, que significa quemar y cortar a la vez. Como usted, Amparo María, ve que la trompa es muy delgada, ahí donde van a quemar y a cortar es un cortecito sencillo. La operación la realizan en un término de 15 minuticos. ¡Qué rápido! Ese conducto, la anestesia es general, es una especie de sedación. Cuando lo operan va a permanecer 2 horas en recuperación. Debe de irse acompañada para su casa en un automóvil, 5 días de incapacidad, unos 8 o 10 días de no tener relaciones después de la operación y toda una vida de tranquilidad. ¿Cómo le parece? No, pues genial, negro. Le tocaría a mi hijo 8 días sin nada, mijo, para que usted se aguante y todo, pues para que funcione, ¿cierto? Bueno, anestesia general para las mujeres, anestesia local para los hombres. 5 días de incapacidad para la mujer, ¿cuántos para el hombre? 3 a 5 también, más o menos. De 3 a 5. En ese caso de las incapacidades, ¿qué es mejor? En el caso de la pareja, ¿que la mujer se haga el proceso de ligadura de trompa o que el hombre se haga la vasectomía o los dos? A ver, por el tema, por ejemplo, de la incapacidad y todo ese procedimiento que implica. Yo prefiero no tomar partido, eso debe ser conciliado, ¿cierto? La decisión de operarse es una decisión que por ley es individual. Es decir, uno no necesita el permiso de su pareja o de su esposo o esposa para operarse. Sin embargo, en beneficio de la relación de pareja se prefiere que sean decisiones en pareja. Sí, pero entonces, frente a las consecuencias de la cirugía, que en uno es más fácil, por ejemplo, en el caso de los hombres, es muy fácil cortar un testículo que está externo a cortar un tubo, las de falopio que están internas, hay que cortar tantos músculos y demás que hay allí, más la incapacidad, más la anestesia general y demás. Es cierto, digamos que en eso tienes toda la razón. La vasectomía es un procedimiento con anestesia local de corta duración, son 10 minutos y no hay ningún tipo de herida. La incapacidad es similar en los dos. Una cosa importante es que la efectividad de la vasectomía sí es mucho más alta y tenemos una forma de saber si quedó bien o no y es el espermograma. Pero lo que dice Jorge es muy cierto, la decisión no la toma el médico, la toma el paciente, en este caso el hombre o la mujer que decide tener un método de anticoncepción. Bueno, y en el caso de la pareja que ya tuvo sus hijos, por ejemplo, y que dice, yo no quiero ya tener hijos, y el otro dice, listo, yo estoy de acuerdo, pero entonces, ¿quién se va a operar? ¿Usted o yo o los dos? ¿Quién se va a operar? Porque si dice, no, es que yo soy pareja, entonces claro, si él se hace la vasectomía, supuestamente, pues no vamos a tener hijos, o si ella se la hace, supuestamente no vamos a tener hijos, pero el otro queda con la capacidad reproductiva. Los dos deben hacerse el procedimiento y quedar anulados reproductivamente, o uno y permitirle al otro esa capacidad reproductiva. Eso es una decisión de pareja, definitivamente. Entonces, si él tomó la decisión de hacerse la vasectomía, está bien para los dos, siempre y cuando sea una pareja que tenga solamente relaciones entre ellos dos, ¿sí? Si la mujer tomó la decisión, pues también está bien para los dos. Sí, pero mira, No yo he tenido decir esos casos en pareja y entonces dicen, sí, pero yo, ¿por qué no nos la hacemos los dos? Si los dos hemos decidido no tener hijos, ¿yo por qué voy a asumir la vasectomía solamente y ella porque no se quiere entonces hacer la ligadura? Porque si el procedimiento está bien hecho, no tienen por qué hacerse los dos. Esa es una discusión en la que una vez más es muy difícil tomar partido, ¿no? Ajá. Y finalmente la decisión que se debe tomar es la decisión que sea más sana para ellos como pareja. Porque si no, esa va a ser una razón de conflicto de ahí en adelante. Si toca, o sea, médicamente no toca que se operen los dos, pero si ellos emocionalmente tienen que operarse los dos para estar tranquilos, pues es de la mejor decisión. Bueno, recordemos que la reproducción no es una obligación, es una decisión. Decida sobre su paternidad o maternidad con conciencia y libertad. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más Sexo Sin Censura. En su tercera edición llega el Festival Impulsos, Danza y Cuerpo Hoy a Bogotá, presentando lo más arriesgado y novedoso que se viene gestando en el mundo coreográfico. Contará con 6 países invitados, 10 compañías, 70 artistas y más de 20 funciones con performance, talleres y conferencias especializadas.
Su objetivo es reunir a los profesionales de las artes escénicas de Colombia y el mundo en una fiesta en torno al cuerpo. Se llevará a cabo del 22 de mayo al 3 de junio en Bogotá. Ya volvemos con Sexo sin Censura. Colombia da la batalla más importante de su existencia, la batalla de la paz, la batalla de los desarmados, la batalla de la inteligencia y de la razón. La paz comienza en nosotros mismos. Hoy demos la mano al contrincante, al que nos insulta por salir a marchar. La Bogotá humana y la paz solo serán posibles con multitudes en las calles. Esta no es una marcha de caminantes simples, es un inmenso fluido humano de la conciencia y de la acción. Canal Capital, televisión más humana. Vea este sábado en Ni Reinas ni Cenicientas. Prostitutas. La inseguridad que vivimos por parte de algunos entes específicos o de la misma clientela. Trabajadoras sexuales. Y es la forma como tratamos de subsistir, mantener nuestras actividades económicas. Mujeres con derechos. Nunca hemos tenido ninguna protección por parte del Estado. Ni Reinas ni Cenicientas. Sábado, 8:45 de la noche. Solo aquí, por Canal Capital. Televisión más humana. Un periodista no independiente es como un cirujano con el mal de Parkinson. Javier Darío Restrepo, periodista colombiano. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Sexo sin Censura. Les recordamos que el Centro de Ciudadanía LGBTI Sebastián Romero, ubicado en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, es el espacio más grande donde las Secretarías de Integración Social, Salud, Educación y Gobierno comparten espacio con abogados, trabajadores sexuales y psicólogos para garantizar los derechos de los ciudadanos con orientación sexual diversa. Con más de 15 días de funcionamiento, el Centro de Ciudadanía LGBTI atiende de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche. Recuerde, la salud sexual es un derecho de todos y todas. Bueno, y seguimos aquí en Sexo sin Censura, recordándoles que los derechos sexuales hacen parte de los derechos humanos. Y específicamente con el tema de hoy de la vasectomía y la ligadura de trompa, les queremos recordar que la reproducción no es una obligación, sino una decisión. Decida sobre su paternidad y su maternidad con conciencia y con libertad. Doctores, ¿qué tan reversible o irreversible son esos procedimientos? Resulta que yo cambio de idea por alguna razón, cambio de pareja, se me cambia el proyecto de vida y ya quiero tener hijos, pero ya me había hecho el procedimiento. ¿Qué posibilidades tengo de revertir ese procedimiento? Para revertir se requiere microcirugía en ambos casos, ¿cierto? No son, ninguna de las dos son cirugías 100% reversibles. En algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces es mejor pensar, si uno va a tomar la decisión de operarse, es mejor pensar que es un método definitivo, porque las posibilidades de éxito de la cirugía no son de un 100% y además es costoso. ¿Es de cuánto más o menos? Puede estar alrededor del 70%, 30% no es alto. ¿Y no se usa, doctor Hugo, el tema del banco de semen o el banco de óvulos, de algo que le permite a uno por si de pronto se arrepiente de la decisión de tener ahí guardaditos los hijos? No, Alejandra, porque lo usual es que cuando la persona se hace la vasectomía es porque está 100% seguro que ya no quiere tener más hijos. ¿Sí? Lo que dice Jorge es cierto,
pensar en recanalizar, como se llama la cirugía en este caso. Es una cirugía, es una microcirugía, es una cirugía que no te cubre el post, que es costosa. ¿Costoso es cuánto? ¿Cuánto puede costar? Pues puede costar, no sé, por encima de los 5 millones de pesos. ¿Sí? Y que no te garantiza el 100% que te va a volver a conectar bien los conductos. Entonces... Bueno, tenemos a Roberto en la línea, quien tiene 39 años y nos llama desde Barranquilla. Bienvenido, Roberto, a Sexo Sin Censura, y cuéntanos cuál es tu pregunta. Buenas noches. Hola, adelante. Soy paciente de vasectomía. Me hice la prueba que dice el doctor de espermática. Salió dudosa. Hasta la presente no me la he vuelto a hacer. ¿Qué consecuencias puedo tener con eso? ¿Y después de cuánto tiempo te hiciste la prueba del espermograma? O sea, después de la vasectomía, ¿cuánto tiempo después? Me lo hice más o menos a los 15 días después de las 20 relaciones que tuve. Bueno, pues Roberto, muchísimas gracias por esa inquietud. Y ojo, porque a los 15 días uno también puede dejar en embarazo así se haya hecho una vasectomía. Claro, claro. La recomendación para Roberto es que si el espermograma que se hizo actualmente no está claro completamente, si hay dudas de que hay espermatozoides, hay que repetir un espermograma en un mes. Y si definitivamente salen espermatozoides ya después de todo este tiempo que llevamos de la vasectomía, es posible que hay que repetir la vasectomía en tu caso. Pero también es muy importante recordar que así uno tenga la vasectomía o la ligadura de trompas o no las tenga, siempre es muy importante el uso del preservativo o del condón. Porque claro, después de estos métodos de planificación irreversibles o definitivos, pues eso no significa que dejemos de usarlo, porque también hay infecciones de transmisión sexual que pueden nos contagiar. O sea, por un lado podemos decir sobre nuestra reproducción, pero por el otro lado tenemos la capacidad de infectarnos. Así que siempre, con vasectomía o sin vasectomía, con ligaduras o sin ligaduras, no se nos olvide el uso del condón. Vamos a ver qué les pasó a nuestra pareja acá en Sexo Sin Censura. Veamos. Bueno, doctora, y el mío, a ver cuál hacemos, cuál de los dos. Se antojó, negro, se va a mandar a operar. Bien, eso es lo que nos encanta, que los hombres acompañen a sus parejas aquí también. Van a aplicar anestesia en esta piel. Esta piel se llama escroto, es la piel que recubre los testículos, que sostiene los testículos. Al colocar la anestesia ahí con una agujita muy delgadita, hace que esa zona no quede sensible, no sienta dolor mientras lo están operando. Con pinzas muy delgaditas, muy finas, las van a pasar por la piel, extraen estos conductos, como usted puede ver acá, amarran y cortan. Los hombres que han operado, ellos refieren que no les molesta mucho. Sí, puede haber un dolorcito, eso depende del dolor, del umbral del dolor que tengan las personas, como la sensibilidad al dolor. ¿Qué pasa con esos espermatozoides que ya nunca van a salir? ¿Se pudren? El organismo es muy sabio, se autorregula. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los testículos? Los testículos producen espermatozoides y los reabsorben al mismo tiempo. Al cerrar acá el conducto, todos los otros espermatozoides que habían subido y que son millones están aquí en las vesículas. A medida que el hombre va eyaculando, van saliendo los espermatozoides. Debe eyacular varias veces, más de 20 veces, y pues las recomendaciones que se le dan es que después de 3 meses de haberse hecho el procedimiento de la operación, habiendo tenido más de 20 eyaculaciones y habiendo pasado los 3 meses, se realice un examen que se llama espermograma. ¿Hay alguna forma legal o algo así que si alguien que no tenga hijos y se la quiere hacer, se lo prohíban o algo así? ¿Hay algún mecanismo legal o algo así? La Constitución del año 91 declara que los derechos sexuales y reproductivos en las mujeres y en los hombres, que a partir de mayoría de edad ya ella puede tomar decisiones por sí mismo. Estos procedimientos de planificación temporal y definitiva hacen parte de los programas de prevención, de promoción y prevención, y pues esto hace parte de esos programas. Entonces son sin ningún costo, a través de sus EPS o pues del régimen que tenga cada persona. Las mujeres, entonces ella necesita venir en ayunas, tener unas recomendaciones previas antes del procedimiento, que eso se lo realizaría, por decir algo, hoy para mañana poder acceder al servicio. El condón es muy importante seguirlo usando porque el condón previene. Bueno, se dice, ya no necesitamos condón porque estamos operados. ¿Se van a operar los dos? Sí, sí, señor. Bien. Pero a través de las relaciones se transmiten parásitos, virus, entre otros, y lo ideal es que mantengan relaciones
monógamas. Va, pues negro, se ve Confundí fácil. mucho con la asesoría que No, señora doctora, muchísimas gracias. Yo la verdad sí me la voy a hacer y también no sé porque Sí, yo yo no también. quiero tener más chinos. No, Yo yo la también. verdad, yo ya estoy hasta aquí. Eso fue una gastadera de plata, pero de todas maneras disfrutamos la familia. Pero yo creo que ya es suficiente con 2. Bueno, y esa fue la decisión que tomaron Amparo María del Negro en este caso, pero recuerda que usted hoy es el protagonista de este programa, este es un consultorio sexual. Si está en Bogotá nos puede llamar al 457-8306 o al 457-8307. Y si están por fuera, como han sido nuestras llamadas, todas las llamadas que han ingresado, pues recuerda llamarnos al 018-012-4460. Gustavo, cuéntanos cómo van nuestras redes sociales. Bueno, Cata Castro nos dice, buen tema, desafortunadamente vivimos en un mundo chapado a la antigua. David Mayordomo nos dice, desafortunadamente la anticoncepción sigue siendo una cosa de machismos. ¿Por qué solo planifica la mujer? Pues aquí ya hemos estado explicando que no, que también el hombre lo puede hacer. Excelente ponencia de la anticoncepción, dice Moyano89. Isabel Vergara pregunta, ¿qué complicaciones puede tener el reparar la ligadura de trompas? Ya nos lo explican. Y también nos dice Eliana Gutiérrez, hablan de decisión en pareja y cuando la decisión es individual, más bien una reflexión. Y hay una pregunta por el interno para los dos doctores que nos acompañan hoy, es si alguna de las personas que va a practicarse alguno de los dos procedimientos no tiene hijos, ¿ustedes lo invitan a que no se la haga, toman parte, no sé, les dan algún tipo de consejo o simplemente la hacen y ya? Siempre se debe hablar, o sea, hay que hacer una muy buena consejería para cualquier método de planificación familiar, muchísimo más si el método es definitivo. Entonces hay que explicarles, hay que asegurarse de que es una decisión clara de la paciente o del paciente operarse. Si ellos lo tienen claro y tienen además claro que es definitivo, se puede hacer. Y lo pueden tener claro desde los 18 años. Desde su mayoría de edad, aunque los derechos sexuales y reproductivos arrancan a los 14 años, ¿no? Pero para efectos de estas cirugías desde los 18. Bueno, ahora vamos a ver otro video para que veamos cómo son todos los mitos sexuales a propósito de los mitos de Marroco, que piensa que se le va a perder fuerza después de que se haga la vasectomía. Vamos a ver qué es lo que piensa el negro acerca de qué le puede pasar después de que se haga la vasectomía. Veamos. Pones en tensión cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. ¿Qué más, mijo, que ve, negro? Aquí mirando unos videitos Uy, negro, pero mijo, lo tiene como contento la peladita del video. No empieces, normal, es normal. Normal. No, normal no es, negro, yo no le había querido decir nada, mijo, pero la vez pasada en la cocina y cuando usted estaba atendiendo la cama, negro, también lo vi así, mijo, todo parolo, mijo. Mija, pero ¿Usted está controlando, negro? es que usted se agacha para hacer las cosas de una forma. Sí, negro, eso no tiene nada que ver, mijo, eso es culpa de esa cirugía, negro. Yo le dije que no se hiciera esa vasectomía, esa cosa que le hicieron por allá, porque mira, ahora todo el tiempo así, mijo, como si lo fuera a chuzar a uno, negro, qué peligro. Pero mija, mire que yo creo que eso no tiene nada que ver porque acuérdese que al contrario habíamos dicho que era que de pronto ya no se me volvía así a poner así como para partir cocos, pues. Pero, mijo, se le pone cuando no está haciendo nada, mijo, porque cuando queremos ahí sí no, mijo. ¿Cómo que? No, mija, más bien camine más bien aprovechamos un ratico. Pero ¿será que sí le dura así? Obvio que dura, eso no se cae, camine le muestra. Camine rápido antes de que se le quite las ganas. Antes de que lleguen los chinos. Me pones mal a mí. Bueno, y justamente estamos viendo reflejado uno de los mitos de Marroco. ¿Se aumenta el deseo sexual o se baja después de hacerse el procedimiento de la vasectomía? Es una de las preguntas más frecuentes de los pacientes con la vasectomía y hay que dejar claro que la vida sexual sigue siendo exactamente igual. No se altera porque la vasectomía lo único que hace es cortar el conducto por donde van los espermatozoides, pero la vida sexual, la erección, la eyaculación, todo sigue siendo exactamente igual. ¿Y en el caso de las mujeres se afecta el deseo sexual? No, o sea, desde el punto de vista físico, digamos, quirúrgico, técnico, no se tiene por qué afectar en absoluto el deseo sexual. Ahora, cuando una mujer o un hombre no tienen la preocupación del embarazo, si viven su sexualidad con más libertad y podría aumentarse el deseo sexual, pero no porque yo haya cortado o unido algo, sino porque se sienten más libres de tener sus relaciones sexuales sin el riesgo de embarazo. Que eso sería un poco la erótica también del adulto mayor, que es la edad dorada del erotismo, que es cuando
se quitan de encima un poco de esa función reproductiva de la sexualidad y pueden vivir su sexualidad más tranquilamente desde la erótica. Pero en el caso del hombre, también ha pasado que dicen, no, es que después de la vasectomía se volvió más promiscuo. También es posiblemente por quitarse ese peso, esa responsabilidad de la reproducción. Doctor. Sí, es cierto, es algo que puede suceder, pero pues eso ya va en la relación de pareja y cómo se maneje, ¿no? O sea, nosotros como médicos lo que hacemos es que le explicamos al paciente qué pasa con su cirugía, por qué se hace, qué implicaciones tiene, y la decisión de su conducta sexual ya es una cosa netamente personal, pero sí se ve, claro. Sí, además porque también si no está bien educado o a partir de los prejuicios que él tenga puede decidir dejar de usar preservativo, por ejemplo, condón, porque cree que el condón solo le va a prevenir la reproducción, cuando también el condón es a través de la doble protección, pues también previene las infecciones de transmisión sexual. Veamos, hay una llamada en este momento de Misael, que nos llama de Calarcá y tiene 50 años. Muy buenas noches, Misael. Cuéntanos cuál es tu pregunta. Buenas noches. Mire, para corroborar lo que dice el doctor, yo me mandé a hacer la vasectomía hace un año. Los primeros 2 o 3 meses un poquitico de molestia, pero después normal, mejor, lo que dice él, más seguridad. La promiscuidad, pues eso la maneja uno, depende como uno esté, pero si uno está bien con su pareja no necesita nada. O sea, yo le doy como consejo a los hombres que no le tengan miedo, que no pasa nada, no duele, no quita, ni ningún deseo, ni nada de esas cosas. Entonces, o sea, que colaboro lo que dice el doctor para que la gente que esté pensándolo bien pueda lo hagan, que no tiene ningún problema. Muchas gracias. Qué bueno, Misael, pues que nos traes acá en el programa justamente tu experiencia, una experiencia positiva, invitando a los hombres que de manera responsable puedan decidir sobre su sexualidad y sobre su cuerpo. Recordemos que la reproducción no es una obligación, es una obligación. Decidamos sobre su paternidad o su maternidad con conciencia y libertad. Les cuento que hace unos días estuvimos el equipo de Sexo Sin Censura haciendo un conversarte. Un conversarte es una metodología pedagógica en donde llevamos conversación y arte para generar reflexiones en torno a la sexualidad y el erotismo. Esta vez lo hicimos con la policía del Congreso. Okay. Veamos cómo fue un conversarte de Revolución Erótica. Adelante. Es un gran placer para mí y un orgullo estar acá pudiéndoles hablar y llevándoles un mensaje de amor y de vida desde la Revolución Erótica Solar y Lunar que estoy liderando a nivel latinoamericano. Mamacita, primera pirata para buscar el tesoro que tiene entre pata y pata. Donde hay un policía, por favor, que es esta falta de respeto. Cosita rica. El teléfono de su ginecólogo para chuparle los dedos, mi amor. Señora agente, por favor, estoy cansada del maltrato de los policías. Cada vez que paso hay 2 bachilleres. Infórmeme, por favor, la civil, qué agente fue el que intentó, o más bien, le lanzó algún tipo de piropo un poco subido de tono. Claro que es que se lo merece, mami, eso sí, para que debe instaurar la denuncia, como le estamos diciendo, debe acercarse a la estación, aunque hay móvil, luego de 28 días hábiles usted cambia su temperamento, sin embargo, mientras tanto, Camilo la abrió mi amor. Hay una validación social de la violencia contra la mujer y la estamos validando nosotros mismos que somos el Estado. No, él me dice que es porque yo no quiero tener relaciones sexuales. Entonces sí se lo merece, yo le voy a pedir el favor. A mí no me haga perder tiempo, porque usted, si no consuma, consume, mi amor, consume. Señora gente, usted es muy amable, como siempre, brindando mi ayuda tan eficaz. Sin embargo, para prestarle una mejor atención, esta llamada podrá ser grabada o monitoreada. Si quedó satisfecha, marque 1. Si no quedó satisfecha, marque 2. Y si tal vez su marido la va a dar satisfecha, marque 3. El policía no nos tiene que preguntar, ni nos tiene que revictimizar. Simplemente nos tiene que orientar en la orientación de la ruta de atención, ojalá de la manera más sencilla posible. Porque cuando una mujer dice que es violentada, incluso si le tiran un piropo en la calle, usted no tiene que decir absolutamente nada. ¿Tiene medias? ¿Tiene medias? ¿Tiene medias huevas? ¿Quiere decir que no me con un varón?
tal vez me sienta un poco así como raro, ¿cierto? Para saber si alguien es hembra o no, pues habrá que hacer un examen genotípico, a ver si es XX, ¿sí? Tengo vulva, tengo vagina, útero y ovarios. Eso me define como hembra. Ser varón es simplemente nacer con pene y testículos. Todos independientemente del sexo que tengamos. De cómo nos sintamos, si nos sentimos hombres o mujeres. ¿Usted cómo se siente? ¿Desde hace cuánto se siente hombre? ¿Pero por qué es tan difícil responder eso? Entonces no digan que los trans son desviados o los influenció alguien para que salieran así, o es que es producto de que los violaron, o es que son producto de que tenían una madre sobreprotectora y se volvieron así. No podemos decir que la minoría carecen de derechos. No podemos decir que esa minoría que es para nosotros es una justificación para el maltrato. ¿Cuándo ha visto usted que uno de los agentes de la patria irrespete o le falte a alguien en derechos? Porque sea un maricón, un cacorro, un bisexual, una loca de esas. Yo no, eso jamás ha pasado. Si tuviésemos una policía más humana, sin tantos prejuicios como los que estoy viendo, que por eso nos reímos tanto, la risa es una forma de defensa. Obviamente el policía es el de mostrar, el de poner y el de controlar. Todas las críticas recaen sobre el policía, pero no miran el trasfondo de dónde es que nace el control. Dentro del trabajo que estás haciendo tú, que es muy respetable, estás ridiculizando también el trabajo de nosotros como policías. Y eso no me gusta a mí. No me gusta que ridiculicen a la institución a la cual yo represento también. O sea, eso es una forma pedagógica donde de los errores se aprende, ¿no? La señora llama a decir, mi esposo me está pegando. Uno que llega, sí, llega la señora ensangrentada, rota. ¿Y uno qué hace? Después de que conducimos al señor a la estación, al otro día está la señora, ay, señor agente, ya le pasó la borrachera, déjemelo salir. O sea, queda uno con la incógnita así de grande. ¿Qué hago? ¿Procedo o no procedo? Tener una aliada para romper los prejuicios. Les dije, somos más humanos en la medida en que rompemos prejuicios. Cuentan con una aliada para mostrar el lado humano de la policía. De todas formas, pues a ustedes nuevamente muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro el mensaje y la idea es seguirlos trabajando, porque uno con una charla pues no cambia el mundo. Pues vamos a seguir trabajando y a ustedes muchísimas gracias por todo. Eurocine 2013 lleva a Medellín la historia de Gemel, una joven con frecuentes, intensos, imprevisibles y azarosos encuentros sexuales, una práctica deportiva o dramática que la llevará al límite. Se presentará el 4 de mayo en el Centro Colomboamericano de Medellín a las 8:30 de la noche. Ya volvemos con Sexo sin Censura. Este jueves 25 de abril, 6:30 de la tarde. Micrófonos y un conker. Un movimiento que no calla, busca la esencia del mañana. Pinta paredes, ilusiones, baila la calle, corazones. Es el sonido de BTA, los latidos de la ciudad. La cultura no parará, nunca paramos de luchar. Latidos, cultura e identidad. La revolución con arte, ahora tú la ves. Canal Capital es un nuevo escenario. Solo aquí, por Canal Capital, televisión más humana. Sigue con nosotros en Sexo sin Censura. El derecho a la atención de la salud sexual. La atención de la salud sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y trastornos sexuales. Los derechos sexuales también son derechos humanos. Canal Capital, televisión más humana. Bueno, y eso es el derecho
derecho que les queremos recordar hoy, el derecho a la atención en la salud sexual, porque todos y todas tenemos derecho, no nos pueden excluir ni por orientación sexual, ni por sexo, ni por absolutamente nada. Todos y todas tenemos los mismos derechos, al menos en el papel. Recordemos que la reproducción no es una obligación, sino una decisión, decía, sobre su maternidad o su paternidad con conciencia y libertad. Gustavo, cuéntanos cómo están nuestras redes sociales. Bueno, Cata Castro nos dice, el machismo muchas veces no permite practicar este tipo de métodos por el miedo a la promiscuidad por parte de su pareja. @Monicalo nos dice, el doctor Hugo está muy churro. Cristian Vázquez nos dice, aparte del condón, ¿qué otro método de planificación existe para el hombre? Supongo que esa pregunta es sobre algún otro método definitivo, pues porque hay otro tipo de métodos. Y la otra pregunta que está pendiente, doctor, y es ¿qué complicaciones puede tener el reparar la ligadura de trompas? Bueno, pues hay varias. Entonces, ¿qué complicaciones tiene reparar la ligadura? Tanto hacer la ligadura como recanalizar, ambas son cirugías en que se abre el abdomen de la paciente y por lo tanto hay riesgo de sangrado, muy pequeño, pero lo hay. Y de infección, son como los riesgos más frecuentes. Lo otro que uno pueda lesionar en algún momento algún órgano cercano, cerca a las trompas, puede estar la vejiga y puede estar el intestino. Entonces, esos son algunos de los riesgos. Pasa muy poco realmente, es muy poco probable que pase, pero pues el riesgo existe. Bueno, y en el caso, doctor Hugo, el doctor Churro aquí que nos decía una de las tuiteras, que pasa, por ejemplo, en el caso de las parejas que deciden no tener o no hacerse este tipo de métodos definitivos por miedo a la promiscuidad. Pues es una decisión de pareja, pero la invitación que tú has hecho durante todo el programa y nuevamente lo hacemos es, hay métodos de planificación que son muy efectivos, que son muy exitosos y son fáciles, son sencillos. Entonces la invitación es que la gente se haga la vasectomía o se haga la ligadura de trompas, tome la decisión de planificar, de decir cuántos hijos quiere tener, más allá de pensar en su vida sexual y en la promiscuidad en la pareja, porque es un tema netamente ya de la pareja en el que pues entra a discutir finalmente la fidelidad de ellos o no. Y entonces uno qué puede hacer ahí, porque uno sabe, y lo estamos hablando, que puede que haya una tendencia a que ese hombre o esa mujer sea un poco más libre en su sexualidad, porque ya se quita, entre comillas, de encima toda la reproducción. Pero yo ya no quiero tener más hijos. Pero si ya entonces me corto ya sea los testículos o las trompas, resulta que puede que tenga más libertad sexual. Como todo en la vida, uno no puede darle a las cosas buen uso o mal uso. Es una decisión del individuo y en cierta manera también es un tema de confianza en su pareja. Yo pienso que por su propia inseguridad uno no le debe impedir a su pareja que tome la decisión de un método de planificación definitivo, si ese es su deseo. Por eso hay que construir relaciones eróticas éticas. Porque la ética es la que nos permite a nosotros decidir con conciencia y con humanidad qué queremos para nosotros en una relación de diálogo con el otro, siendo absolutamente libres, pero sin afectar la libertad del otro. Si tuviéramos una ética de pareja o de trieja o de las relaciones que sean, si fuéramos más éticos humanamente, pues nos podríamos permitir eso sin tantos temores y sin tantos fantasmas. Ahora vamos a ver cuál es la reflexión de la semana. Esta reflexión de la semana se las quiero plantear a partir de una situación que ha venido pasando en Colombia esta semana y es a propósito del matrimonio igualitario. Pero a propósito del tema de hoy, quisiera generar esta reflexión a partir de estas afirmaciones que hacen algunos senadores de nuestro país en el 2013. Veamos. El matrimonio gay es una decisión que sustancialmente golpea esta concepción de la familia. Yo voy a votar negativamente a este proyecto, señor presidente, porque yo no creo, ni comparto, ni aplaudo, ni deseo el sexo escatológico. A mí me parece que el sexo escatológico es un sexo inane, incapaz de generar vida. Un sexo que se practica casi que con fines recreativos, pero al cual le falta el imponderable de la belleza que nace del amor. El sexo escatológico que va implícito en el matrimonio gay, para mí carece de importancia, para mí no tiene trascendencia, para mí no justifica.
Bueno, quisimos traer esto a colación a propósito del sexo recreativo, porque el sustento de este hombre para afirmar su negativa frente al matrimonio homosexual era que su relación sexual no conducía a la reproducción y que por lo tanto pues era un sexo recreativo, entonces la lúdica de la sexualidad. La pregunta es, ¿acaso en las relaciones heterosexuales todas las relaciones heterosexuales nos conllevan a un sexo reproductivo justamente cuando estamos hablando, por ejemplo, de métodos irreversibles de planificación o cuando hay otros métodos de planificación donde se muestran que hay relaciones sexuales que no siempre conducen a la reproducción? De hecho, la mayoría de las relaciones sexuales son recreativas, ¿cierto? Heterosexuales y homosexuales. Sí, heterosexuales y homosexuales. El porcentaje de embarazos frente a la cantidad de relaciones sexuales, encuentros sexuales que hay es bastante bajo. Y en tu caso, Hugo, ¿qué piensas al respecto del sexo recreativo? ¿Será solamente propio de los homosexuales porque al parecer por naturaleza no pueden reproducirse, cuando hay otros métodos científicos que sí se los permite? El sexo es recreativo tanto para homosexuales como para heterosexuales, sin lugar a dudas. Y yo diría además, afortunadamente. Normalmente el sexo ha sido uno de tantos escenarios de violencia, de dominación, de sexualidad no placentera. ¿Cuántas mujeres concibieron y tuvieron sus primeros hijos sin orgasmo siquiera? ¿Cuántas nos trajeron al mundo sin orgasmos? Qué bueno poder tener una sexualidad, a los que quieran reproductiva, que lo hagan reproductiva, pero qué bueno que además sea placentera. Veamos entonces, a propósito de esta discusión que se generó esta semana en el Congreso, cuáles son las reflexiones o las preguntas que les quiero dejar para esta semana. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué seguimos recriminando y sintiendo culpa con la función placentera de la sexualidad cuando el placer es una condición humana que además nos ha permitido incluso evolucionar como especie? Y segunda pregunta, ¿seguiremos reproduciéndonos desde la obligación, el dolor, la opresión y la violencia? ¿O nos vamos a reproducir con placer, deseo consciente de reproducirnos, consenso y por medio de la lúdica de los cuerpos? Es la gran pregunta que les tenemos entonces esta semana en Sexo Sin Censura a partir de todas estas conversaciones y debates que se han generado en el Congreso. Doctores, cuéntenme entonces ya para terminar, ¿cómo nosotros podemos garantizar poder, digamos, tener esos derechos sexuales? ¿A nosotros nos pueden negar esas vasectomías, esas ligaduras? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son los pasos, los procedimientos para poder acceder a ellas? Como dije al comienzo, en el caso de la vasectomía, si el hombre desea hacer la vasectomía, debe consultar al médico general. El médico general lo va a enviar al urólogo, donde le explicaremos en qué consiste el procedimiento, cómo se hace, cuáles son las complicaciones, las implicaciones que tiene, y ya, toma la decisión. Doctor, y una pregunta acá, porque este programa es incluyente y plural. Igual es una pregunta re compleja, pero ya nos quedan pocos minutos. Entonces tratemos de ser concisos. ¿Qué deben hacer los papás y las mamás cuando sus hijos tienen algún tipo de discapacidad? Porque algunos padres y algunas madres deciden hacer la vasectomía o la ligadura de sus hijos que tienen o que nacen con esta discapacidad. ¿Ellos deben, digamos, tomar esa decisión o es en consenso con su hijo que toman esa decisión de ese método irreversible de reproducción? Depende del tipo de discapacidad. Si la discapacidad hace que ese niño o niña esté discapacitado o incapacitado para tomar decisiones, la pueden tomar los papás. Si el niño tiene una discapacidad pero intelectualmente es capaz de tomar decisiones, ese niño tiene todo el derecho de decidir. Es muy importante porque recuerde que los derechos sexuales son derechos humanos de todos y todos aquellos que hayamos nacido en la especie humana. Recordemos entonces, la reproducción no es una obligación, es una decisión. Nos vemos el próximo miércoles con un programa bien interesante que es acerca de esas violencias que parecen invisibles dentro de las relaciones de pareja. A ustedes, los doctores, muchísimas gracias por participar acá en el programa. Gustavo, y a todos los tuiteros, muchísimas gracias por participar y nos vemos el próximo miércoles en Sexo Sin Censura.
El siguiente programa